Buenas noches, amigos y amigas, gracias por ese compromiso de todos los domingos con la política con P mayúscula, aquí en Noches sin Tregua, programa que usted puede disfrutar a través de la señal de Tica Visión Televisión y que también en forma simultánea en nuestro canal de Noches sin Tregua en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre el tema del agua, mitos y realidades del agua en Costa Rica. Para eso hemos invitado a dos especialistas, a dos conocedores del tema, uno de ellos, don Rolando Vega Beirut, quien es ingeniero civil, ingeniero en geotecnista y uno de los mejores especialistas del país en dicha materia. También nos acompaña don Saúl Trejos Bastos, ingeniero civil, consultor internacional sobre saneamiento y abastecimiento de agua potable y también exfuncionario del Instituto de Acueductos y Alcantarillados. Rolando, Saúl, muchas gracias por estar acá en Noches sin Tregua. Muy buenas noches. Buenas noches, don Claudio. Gusto. Ya regresamos con ellos para hablar de este tema clave en el desarrollo de nuestro país. Ya a la venta. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. Editorial Jade. En Copelesca Almacenes, le invitamos a conocer los medios por los cuales usted puede realizar sus compras, cotizar o consultar sobre los productos, con la facilidad y comodidad que solo sus almacenes Copelesca le ofrecen. Visítenos en cualquiera de los almacenes físicos. No se mueva de su casa y realice sus compras desde el almacén virtual. Contáctenos directamente desde donde usted se encuentre, por medio de la línea de WhatsApp 8668-2222. Copelesca Almacenes. Soluciones para todas sus necesidades en un solo lugar. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Y vamos al tema. Empezaría, Rolando, tal vez por aclararle al ciudadano, porque tenemos la costumbre de pensar que toda la distribución del agua en Costa Rica está en manos de acueductos y alcantarillados, lo cual no es cierto. Hay varios actores que distribuyen el agua potable y que tienen responsabilidades sobre acueductos y alcantarillados en nuestro país. ¿Cuáles son los actores que están en el agua en Costa Rica? Efectivamente, el gran actor ciertamente es el AIA, Acueductos y Alcantarillados, pero no es el único. Hay alrededor de 1.500 asadas, está la empresa de servicios públicos de Heredia, están las municipalidades, que representan en conjunto alrededor de un 40% en la distribución del agua. Entonces, eso nos lleva a un panorama más complejo que si fuera solo una institución, sino que nos obliga a una adecuada coordinación para poder atender
adecuadamente a la población. Pero cuando se tienen 1500 asadas o X cantidad de asadas, que son muchas, y no todas en la misma proporción, ni técnica, ni administrativa, ni financiera, el tema se complica todavía más. Ahora, Saúl, ¿debería el acueductos alcantarillados tener toda la distribución del agua? ¿Está bien que existan las asadas? ¿Cuál sería la visión ideal en esa distribución del agua potable de los alcantarillados, de los acueductos en el país? Bueno, el AIA nació precisamente porque había una crisis de abastecimiento de agua en el acueducto metropolitano en los años 60, que era municipal, o sea, el 100% del país era municipal en ese tiempo, era lo que había. Hoy la parte municipal, aunque si bien hay unas 30 municipalidades que tienen acueductos todavía, apenas representa el 13% de la población. Entonces, yo siempre he dicho que la IA pues, ha sido eficaz, ¿verdad? Por eso ha ido absorbiendo tanta municipalidad. Lo que le falta en los últimos años es eficiencia, ¿verdad? El manejo de los recursos. Sí, y digamos que ha sido un modelo, digamos, la IA, digamos, como rector y asumiendo las municipalidades, etcétera, bien para cierto tiempo, pero ya en estos momentos yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo que hay que separar ese rol rector del operador. O sea, el operador tiene que dedicarse a eso, a producir agua, a entregarla a un buen trato al cliente, igual con aguas residuales. La rectoría es una cuestión pues, más política, más de otro aspecto, que difícilmente, si usted tiene todos los problemas operativos, va a tener tiempo, recursos para esa rectoría, con otro agravante. Acueducto lo ubicarías vos en lo operativo. Un acueducto es operativo, hay que crear un organismo, y no lo estoy diciendo yo, hay un estudio que se llama el análisis sectorial de agua y saneamiento, que fue, la IA fue parte y patrocinador hace 22 años, con el Banco Mundial, con la OPS, etcétera, y ahí se recomienda separar esos roles. Porque, con otro agravante, solo la mitad del país, que son los usuarios directos de la IA, contribuye con el pago de todos esos temas. O sea, ni las municipalidades ni las asadas están contribuyendo con ese tipo de roles. Y la IA no tiene plata para eso, ni tiene recursos. La rectoría en algún momento trató de hacer algo, pero prácticamente no lo ha hecho. Y eso, digamos, en agua y saneamiento, porque la ley también le da una rectoría técnica en la parte de pluviales, que los pluviales los manejan las municipalidades. Bueno, en todos sus 60 y resto de años, la IA en la parte de pluviales, lo único que hay es un reglamento, ¿verdad? Unas normas ahí de diseño y construcción muy de cajón, ¿verdad? Y eso es todo. Entonces no ha hecho tampoco esa labor. Es mejor dedicar a la IA, que tiene el 50% directo, a operar y mantener ese 50%. Y a través de las asadas tiene un 30 y algo % además de la población. Bueno, tampoco está teniendo los recursos para apoyar a las asadas, porque ni las otras asadas contribuyen económicamente, ni la SPH, ni las municipalidades. Es ese mismo 50% de usuarios de la IA, de la IA operador, los que están también pagando por el apoyo a las asadas. Tampoco eso está correcto. ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene Acueducto sobre las asadas? Es el dueño de los activos. O sea, la IA... Pero cuando decís que no contribuyen las asadas... A ver, hay toda una sugerencia de sistemas delegados, ¿verdad? Con personal para apoyo técnico, apoyo financiero, educativo a las asadas, vigilancia. Todo eso se financia con fondos que recoge la IA en tarifas. ¿Tarifas de quiénes? De sus usuarios, no de los usuarios de las asadas. Y hay asadas que tienen plata. ¿Y ese dinero de las asadas? ¿Qué hacen las asadas con ese dinero? Todo el dinero tiene que ser reinvertido, ¿verdad? En operación, mantenimiento y infraestructura, si no hay afán de lucro. Por ahí había un proyecto de ley que quería asimilar a las cooperativas para que pudieran hacer asadas. Y ahí hay un gran problema, porque ahí hay reparto de utilidades, ¿verdad? Mientras que en las figuras de las asadas, que son figuras privadas, que administran, ¿verdad? Que son los administradores de esos acueductos, la propiedad de los acueductos sigue siendo de la IA. Antes de entrar a los acueductos, porque me gusta el tema que tocaste y quiero aprovecharlo, y ahorita voy con Rolando. Yo, por mi formación, mis estudios, conozco muy bien el tema de la sectorialización
y de la coordinación por sectores. La coordinación del sector salud es amplio, le corresponde al ministro de salud o a la ministra de salud, y acueductos debería ser parte de ese sector de salud por lo que representa el agua en la salud de los habitantes. Pero me llamó la atención, y aquí tal vez, esto lo habíamos hablado creo que con Rolando, me llamó la atención que de repente en esta administración definieron al ministro de Obras Públicas y Transportes, en ese momento, hasta hace una semana, quien era Luis Amador, que era el ministro de Transportes, como el corrector, cuando la rectoría está en manos del Ministerio de Salud. Me parecía que era un sancocho extraño, porque es al Ministerio de Salud de que le correspondería. Y lo digo porque me di cuenta en el momento en que se generó la crisis por la falta, el agua contaminada en Tibás, Guadalupe y Coronado. Y ahí dije yo, bueno, aquí no está apareciendo nadie que se haga responsable de la rectoría del sector salud, donde el agua es fundamental. Bueno, la IA tiene, dijéramos, por ley, dos rectores, digamos, en la parte de salud, el Ministerio de Salud, y en la parte del recurso hídrico, el MINAE. El MOM no tiene nada que ver, por ley. Lo que ahora hizo el gobierno fue por un decreto, pero eso no tiene fuerza de ley. Y es más como el acomodo que hace cada gobierno de quién va a coordinar tal sector, etcétera. Pero eso está pegado con goma. Y eso sería por la necesidad o por las críticas que hacen muchos ciudadanos de que en el tema de infraestructura se repara una carretera y de repente aparece acueductos alcantarillados arreglando los alcantarillados y los acueductos, y entonces se rompe esa carretera. Sería un poco por ahí donde iba esa idea de yo creo que fue el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Más que una idea, yo diría que fue una ocurrencia, y que iba por ahí, y eventualmente un ansia de control. Pero claramente, como bien dice Saúl, la ley es clara, está en agua potable y saneamiento del Ministerio de Salud, y el MINAE en lo que es aguas propiamente. Porque hasta había en ese momento a Luis Amador pidiéndole explicaciones sobre por qué el agua estaba contaminada. Entonces yo encontraba, Saúl, una gran contradicción, y a la ministra de Salud, que es vicepresidenta también del país, la señora Munive, también de alguna manera soslayando las responsabilidades que tenía en esa crisis que se presentó con el agua contaminada. Sí, de nuevo, salud es un rector en temas de salud. Tampoco es que salud tiene por ley ninguna potestad para coadministrar en el AIA. Es coordinación política. Correcto. El AIA es autónomo. Y la ley le da muy claras sus responsabilidades. En este tema de la crisis, también salud, me parece a mí que buscó un poco de protagonismo a través de eso, ¿verdad? Porque tampoco contribuyó con el asunto. Al final de cuentas, la IA tenía que resolver el tema, y la universidad fue la que encontró cuál era el contaminante, ¿verdad? ¿Cuál fue el papel de salud? La verdad no está claro, ¿verdad? Siempre cuando esas crisis se manejaban al interno de la IA, y por supuesto que había un reporte a las autoridades de salud, etcétera, eso por supuesto que sí, pero no es salud coadministrando en la IA que se va a resolver el tema, porque salud, el Ministerio de Salud tampoco sabe de manejar acueductos y alcantarillados, ¿verdad? Zapatero a tu zapato. ¿Y cuál fue, para recordarle a los televidentes, cuál fue la crisis o por qué fue que se contaminó al final de cuentas esas aguas? ¿De dónde vino la contaminación? Bueno, la información que ha trascendido, ¿verdad?, es que hubo alguna contaminación puntual, ¿verdad?, o sea, no continua, pero puntual, en alguna de las fuentes superficiales de los ríos o quebradas que abastecen la planta de Guadalupe. Esa planta recibe aguas superficiales de varios ríos, pero además recibe, no la planta, pero a la salida de la planta llega también agua desde la planta de tratamiento de Orosi. Por eso, digamos que esa era una de las partes, y costó mucho porque hidrocarburos hay 400, entonces usted no es que pone una muestra de agua y le dice, mire, eso está contaminado con sileno, que fue el que resultó. No, usted tiene que hacer una prueba buscando un hidrocarburo particular. O sea, usted hace una prueba en el laboratorio buscando gasolina, por decir algo, buscando diésel. Entonces tendría que hacer 400 pruebas, digamos, para barrer todo eso. No es tan fácil y tampoco es tan rápido. Los reportes fueron el lunes 22, el primer reporte, un colega reportó al Laboratorio Nacional de Aguas a las 6 de la tarde,
y ya en la noche el laboratorio mandó a muestrear y mandó sus muestras a un laboratorio privado, porque el laboratorio no tiene todas las muestras, todos los equipos y los reactivos y todo para todo lo que aparezca. Entonces lo mandó y eso dura un par de días. Entonces los primeros resultados lo fueron teniendo un par de días después. Sí, y además cantidades muy pequeñas, es que ese era otro tema, que no era tan fácil encontrar rápidamente cuál era el problema. Ahora, lo que sí era claro es que había contaminación, porque la gente reportaba el olor, el sabor, etcétera, ¿verdad? Y a mí me parece que ahí sí hubo una falla, porque ante esa evidencia, con solo el olor, existen las normas y el olor es una de las características que el agua no debe tener. Entonces, si tiene olor ya no es potable. En ese momento hay que cerrar esa planta. Fue ahí donde salió, ahora que estoy hablando de los laboratorios, la propuesta de la ministra de crear una rectoría de los laboratorios a nivel nacional. Bueno, la idea de ella era más bien llevarse el Laboratorio Nacional de Aguas para el Ministerio de Salud. Eso es un grave error, terrible. O sea, error de concepto primero, porque el Laboratorio Nacional de Aguas, y se llama nacional porque en algún momento se le dio esa designación, pero en buena medida ese laboratorio, como yo digo, la IA es una fábrica de agua, y cualquier fábrica tiene que tener un laboratorio de control de calidad de su producto. Ese es el Laboratorio Nacional de Aguas, ¿verdad? Que hace otras labores de vigilar a otros órganos, etcétera. Bueno, está bien, pero el Ministerio de Salud, yo no lo veo en el día a día manejando los miles de muestras que hay que hacer para manejar todos los acueductos del país, etcétera. Si el Ministerio de Salud quiere un laboratorio para su labor, que es vigilancia, que no es la operación y mantenimiento, pues que lo cree, ¿verdad? Pero no se puede llevar lo que fue pagado por los usuarios de AIA, ni la plata que hay para hacer el edificio nuevo, 12 millones de dólares, desconocimiento. Que es un crédito del BCE a la AIA, ¿verdad? Entonces, ese laboratorio sí hay que hacer el edificio nuevo, hay que mejorar los equipos, etcétera, ¿verdad? Pero es de la IA, del operador. Pero si tenemos laboratorios con la calidad que tienen las universidades, que son también entes públicos, donde un ministro de salud como rector del área de salud puede coordinar con organismos descentralizados en un caso como este, es tan necesario que el Ministerio de Salud tenga sus laboratorios. Bueno, no ha hecho falta, ¿verdad? No ha hecho fecha. O sea, precisamente el IA, digamos... Son ocurrencias dentro de una crisis. Claro, sí, todo el mundo quiere a veces llevarse las medallas, ¿verdad? Y eso pues, es muy natural de la gente, pero tenemos que entender que una es la función del Ministerio de Salud y otra es la del operador, ¿verdad? Son distintas. Entonces, si el Ministerio quiere, pues desarróllelo, pero eso le va a llevar años porque la gente no se forma de un día para otro, los equipos son muy caros, etcétera. Mejor fortalezcamos el que ya está, ¿verdad? Y simplifiquemos de algunas funciones ahí que tal vez no debe estar haciendo, ¿verdad? Pero no hagamos un disparate. Claro. Rolando, en esta misma línea de que estamos conversando, cuando estalla esa crisis, yo creo que fue oportuna esa crisis que se dio desde la perspectiva de que muchos costarricenses piensan que todos los costarricenses, los 5,5 millones, abrimos el grifo y tenemos agua potable. Los de Tibás, Moravia y Coronado, que están acostumbrados a abrir el grifo y tener agua potable, se indignaron ante la situación. Pero hay una gran cantidad de costarricenses que no tienen, en sus hogares no llega el agua potable, que tienen que echársela, servirla o procesarla de alguna manera para poder tener agua potable. Es un tema de infraestructura, es un tema de carencia de agua. ¿Dónde concentrarías vos la gran preocupación que para estos vecinos de estos cantones céntricos de la provincia de San José fue un drama, pero también debería concientizarnos de que ese drama lo viven a diario una buena cantidad de costarricenses? Sí, de mi experiencia en otros localidades, digamos, y viendo cómo trabajan las asadas, la verdad es que lo hacen con las uñas. Algunas tomas realmente son muy vulnerables, se pueden contaminar en cualquier momento. El tratamiento mismo que dan al agua no necesariamente cumple con toda la normativa. Entonces algunas asadas pues sí trabajan bien. Tenemos la empresa de servicios públicos de Heredia que tiene sus procedimientos, pero hay muchas asadas muy chiquitas. El otro día comentábamos una que conozco bien, que es la de Tucurrique, que literalmente cogían el agua de nacientes y la echaban en un tanque
y pues simplemente se distribuía, pero es que no tenía pero ni nada, ningún tratamiento. Y ahí es donde usted ve que de pronto en una comunidad hay toda la gente con problemas estomacales y vamos viendo diferentes situaciones. Por dicha son pequeñas comunidades, digamos, pero sí, efectivamente no hay un adecuado control de la potabilidad de esas aguas. Y lo mismo sucede con los alcantarillados. Bueno, es que los alcantarillados todavía, eso es otro tema bastante más complejo, porque el alcantarillado, llamémosle alcantarillado sanitario, residuales y hay algo, pero está muy lejos, muy poco, estamos muy atrasados en ese tema. Hay un proyecto de ley que tiene 10 años, ya incluso lo retiraron ahí, porque después de cierto tiempo lo retiran, que era una ley de fortalecimiento para las asadas, aparejado con algo que se llamaba el Fondo del Agua. ¿Qué es lo que buscaba el Fondo del Agua? ¿Verdad? Bueno, que no solo la IA contribuyeran todos los operadores que puedan contribuir. Obviamente una asada muy pequeñita y muy pobre pues no le va a tocar contribuir, pero hay asadas que tienen su dinero, contribuyan para las demás y municipalidades que pueden, y la SPH y el AIA. Pero además la parte social del país, tradicionalmente lo ha hecho de SAF, ¿verdad? El Fondo de Asignaciones Familiares ha sido tradicional, que ha sido un gran apoyo para los acueductos rurales, pero más que eso, entonces, y además de esas contribuciones para formar un fondo para todos estos acueductos que tienen mucha necesidad, venía también una tarifa solidaria, que una parte de las recaudaciones fueran a ese fondo del agua. Eso fue presentado, estuvo en corriente legislativa, por lo menos en comisiones, hace más de 10 años. Bueno, yo les he dicho a los diputados ahora, a ustedes les queda 26 meses ahora, todavía les queda más de la mitad de su tiempo. Rescaten eso, ¿verdad? Y refuercen la parte... es un tema prioritario de seguridad nacional. Exacto, entonces, pero no crean que cargándoselo a la IA van a resolverlo, se necesita dinero. Es que el IA no recibe subsidios del gobierno, o sea, vive de sus tarifas. Y ahí yo hablaba de que la IA también tenía que entrar, y el ARECEP, hacer una especie de tregua. Te interrumpo, y el tema de las tarifas se aplica aquello de el servicio a costo. Servicio al costo. Entonces... Es muy difícil. Claro, entonces tiene que haber una especie de tregua, porque la IA hace rato que no le aumentan tarifas y más bien se las rebajaron. Entonces, si tiene menos dinero, ¿de dónde va a sacar para todas esas inversiones? Solo les cito unos números que hicimos ahí para una presentación. El AIA operador, no estoy hablando de asadas, solo el AIA operador, el que maneja el 50% del país, requiere de aquí al 2030, y esa fecha es lo que le queda a este gobierno y básicamente el siguiente, ¿verdad? Para que estén enterados desde ahora, se necesitan $1.800 millones en agua potable, y tiene financiados a hoy solo el 25%. El AIA operador, ¿verdad? Imagínense entonces las necesidades del resto. Y si nos vamos al alcantarillado sanitario, necesita casi 1.100 y resto de millones urgentes en este mismo periodo, y tiene financiado el 5%. Entonces, es lo que decía un colega que falleció hace un año, que escribimos la primera A de acueductos con mayúscula y la segunda de alcantarillado con minúscula. Y ahí es donde uno dice, por eso hay que separar rector de operador, porque alguien tiene que estar viendo todas estas diferencias, viendo las políticas de gobierno, buscando esos financiamientos, redistribuyendo los dineros, ¿verdad? Y entonces eso no puede ser el AIA operador. Ese tiene que dedicarse a operar, mantener, y bueno, si se mantiene la delegación de acueductos, pues fortalecerse en eso. Esto que dice Saúl me lleva, Rolando, a pensar nuevamente en una consulta que te hacía. Nosotros no tenemos problemas de agua, o sea, el agua existe. El recurso como tal, ¿verdad? Existe. Que hay que cuidarlo, sí, que ya no es como cuando estábamos en la escuela que nos decían que era inagotable, no, ya sabemos que hay que cuidarlo. Pero entonces en el tema de la infraestructura me dejan pensando, porque si hablamos que hay una gran cantidad de costarricenses que tienen grandes dificultades con los acueductos, y ni qué decir con los alcantarillados, ¿a quién debería ser el coordinador? Porque si hablamos por ejemplo, del MINAE, que lo hablábamos antes, que es para el tema del recurso hídrico, ¿verdad? De su cuidado, o si hablamos de salud, que es para la salud integral de todos los costarricenses, pues uno aspiraría también, volviendo al tema del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que en el desarrollo de infraestructura, ya sea con el AIA como
el operador, como vos lo decís, o con algún otro ente, se busquen esos recursos, y también por otro lado se desarrolle todo un sistema de acueductos y alcantarillados del país, que sería como las venas, me lo imagino yo, ¿verdad? Como las venas del país, para que todos los costarricenses tengamos esos mismos derechos, que son derechos humanos, de poder tener acceso al agua y también, por supuesto, a deshacernos de las aguas residuales. Sí, pero no tenemos, como bien decía Saúl, no tenemos esa separación del operador y del ente rector, que realmente vea todas esas políticas como un todo, porque ahí nos estamos olvidando todavía del alcantarillado pluvial, que lo mencionó Saúl al puro inicio. No solo tenemos un grave, pero gravísimo retraso en la parte sanitaria, y lo vemos en todos nuestros ríos, en la contaminación que tiene, y lo vemos en nuestras playas, que se supone que es lo que vendemos a como los ambientalistas turistas, y además como ambientalistas, sino que también tenemos inundaciones todos los años, todos los inviernos. En el centro de San José, en la calle esta, lo que era el Paseo de los Estudiantes, que ahora le llaman el barrio chino, esa zona se inundará y se seguirá inundando todos los años, porque el alcantarillado pluvial tiene más de 100 años y no da abasto. Y toda la zona... hablando del centro de San José. Del centro de San José, toda la zona noreste de San José también. Pero nos podemos ir a los pueblos y vemos como todos los años, todos los inviernos... Eso te iba a preguntar. Entonces muchas de esas salidas de los ríos y esas inundaciones que vemos es mucho culpa de la falta de toda esta infraestructura. Es falta de planificación y sobre todo municipal, porque permiten que la gente construya en el cauce del río. Es que el río hace 50 años que no se metía aquí, sí, pero hace 60 sí. Entonces pasó mucho tiempo, la gente construyó ahí, y como en la historia de la Biblia, vinieron las lluvias, y lo que estaba cimentado en arena se fue. Eso es lo que vemos todos los años. Es que ya no es ni siquiera que, bueno, el periodo de retorno será a 10 años, o a 20, no, todos los años lo estamos viendo, y cada vez peor. Entonces citó un par de cosas que me parecen muy importantes retomarlas. Una es todo el tema del recurso hídrico, porque una cosa es la operación y mantenimiento, pero hay que proteger cuencas, etcétera. Y ahí no solo está, digamos, el AIA tiene por ley la obligación de proteger las cuencas para su producción de agua, pero ahí entran otros actores. Ahí sí, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Ahora que pasó esto de Guadalupe, ¿quién dio los permisos de funcionamiento de todas esas cosas que hay en esa cuenca? El Ministerio de Salud. ¿Y quién autorizó los permisos de construcción? Las municipalidades. Entonces, ahí es donde viene el problema de que un actor que no tiene potestad sobre eso sufre las consecuencias. Entonces, el agua potable, ¿verdad? Hay que retomar la protección de cuencas, y hay una ley que tiene 25 años de edad vuelta en el Congreso, que es la ley ahora, que sería como la actualización de la ley de aguas, porque la ley de aguas es de los años 40, inicios de los 40, entonces, imagínense, una excelente ley para que haya durado tanto tiempo, pero ahora hay 20 instituciones que tienen que ver con este tema. La población que teníamos en ese tiempo eran 600,000 habitantes. Más de 80 años de esa ley. ¿Verdad? Pues claro. El turismo que teníamos ahora tenemos 1,000 las actividades más económicas, la industria, etcétera, etcétera. No teníamos el cambio climático y todas estas cosas que hablamos ahora. Esa ley, por cositas de unos, intereses de otros, no ha avanzado en el Congreso. O sea, tiene muchos años, como le digo. Esa ley es el gran sombrilla para entrarle a todos estos temas. Bueno, ahí están los diputados y yo los insto a que retomen ese tema de la ley de gestión integrada del recurso hídrico y mejoren las cositas que no se han puesto de acuerdo, pero hay que entrarle a eso. En cuanto a la otra parte que también usted mencionaba de cantidad de agua, etcétera, bueno, el país tiene unos niveles de cobertura envidiables, a pesar de todos los problemas estos que hemos hablado, envidiables, y ha sido un logro de este país. El asunto ahora es que no se caigan esas coberturas, esa calidad del agua, y podamos mejorar esa operación, mantenimiento y la comercialización, el trato al cliente, ¿verdad? Y darle una respuesta adecuada. Mucha gente y los políticos a veces se enfocan en las inversiones. Claro, las inversiones son necesarias, pero son inversiones necesarias para dar ese servicio. El fin de la IA no es hacer esas inversiones. El fin de la IA es dar agua potable y el servicio de saneamiento con tratamiento. Bueno, entonces nos lleva a la parte de operación y mantenimiento.
no hay que verla como de segunda categoría, si son los fines. Por supuesto. Todo lo demás es para apoyar la sede, la parte administrativa, la parte de construcción, de diseño, es para apoyar operación y mantenimiento. Entonces hay que desconcentrar, darle un fortalecimiento a esas áreas operativas que se dediquen a operar y mantener la parte de diseño y construcción, o se hace en la sede o se contrata. Ahí el sector privado puede apoyar muchísimo, ¿verdad? Pero la operación y mantenimiento, que también se puede tercerizar cosas, hay que darle su lugar y hay que retomar eso. Y la parte de protección de cuencas se ha perdido mucho. Hay que retomar eso, porque usted pierde un recurso y después es muy difícil. O sea, como decía Rolando, hay gente que ya está metida ahí, ¿cómo la mueves? Qué difícil. Y en el caso de los acuíferos, para que yo el otro día citaba que San José no existiría si no fuera por la visión de nuestros abuelos de que el agua en Costa Rica sea un bien demanial, que sea de todos nosotros, ¿verdad? No existiría, porque San José, dentro de su área del acueducto, no produce ni la tercera parte del agua. El resto viene una buena parte de Orosi, ¿verdad? Del acueducto Orosi 1, y el resto viene de Heredia de los acuíferos Colima y Barba. Bueno, pero hay que proteger esos acuíferos. Ahí está Heredia, Santo Domingo, o sea, todos estos lugares donde usted vive están encima de los acuíferos, pero no hay alcantarillado sanitario. Si seguimos creciendo en densidad en esas zonas y sin tratamiento, sin alcantarillado y tratamiento, vamos a perder los acuíferos. Y eso es lo que llaman, es como una campana de Gauss. Cuando usted empieza a ver, es lo que está viendo de la colita, atrás viene toda la cresta, ¿verdad? Y ya desde hace años se viene viendo un incremento de nitratos, por ejemplo, en las aguas subterráneas de los pozos. ¿Qué significa eso? Contaminación orgánica, ¿verdad? Todas esas bacterias y todo que se van muriendo van contaminando los acuíferos. Entonces hay que hacer alcantarillado sanitario prioritariamente donde están los acuíferos. Y tampoco le estamos entrando a eso. Me pones a pensar, oyéndote y oyendo a Rolando, que uno está acostumbrado a lavarse los dientes las veces que quiera con el agua, cuando hace calor como estos últimos días, a bañarse 2 o 3 veces al día, a lavar el carro, a lavar los utensilios de la casa, a fregar el jardín, y lo ve uno como acciones muy naturales, ¿verdad? En otras latitudes, todo eso que dije anteriormente es un lujo. Así es. Por la carencia de agua. Así es. Y nosotros, como nacemos acá, en el ADN nuestro ya viene que el agua está siempre ahí presente. Pero en ocasiones también, Rolando y Saúl, yo me pongo a pensar en cuánto estamos aprovechando mucha agua, el agua que llueve, el agua que a veces venís bajando ahí de Santa Bárbara o de Barba, y ves esa cantidad de agua y dice uno, esto en África sería una mina, ¿verdad? Nadie dejaría que ni una gota se desperdicie. Sí. ¿Cómo estamos en ese sentido, en esa cultura de la protección del agua dentro del marco de la necesidad de las infraestructuras para aprovechar todo ese recurso? Damos por sentado que tenemos el agua. Es parte del verde de este país. Pero la realidad es que, bien lo decía Saúl, hace 80 años por ahí, o un poco más inclusive, el ICE empieza a proteger las cuencas, nuestros abuelos ponen protecciones y eso permite que hoy tengamos lo que tenemos. Y me estás metiendo algo que yo he dejado afuera, el ICE, ¿verdad? Y la producción de energía a través del agua. Correcto. Ellos lo hacen para producir energía hidroeléctrica, pero a su vez para también proteger la fábrica de agua, como decía Saúl. Y precisamente gracias a eso estamos trayendo de Orosi la mitad del agua que consume el Valle Central. Ahora bien, todas esas aguas que vemos en cada invierno y las cascadas y tal, ¿a dónde van a dar? Se contaminan en las quebradas, llegan a los ríos y el Grande de Tárcoles se convierte en una gran cloaca abierta que, como llueve tanto, la sufrimos en verano. En invierno, eso me lo dijo un ingeniero chileno precisamente, me dijo, mire, es que ustedes tienen una bendición, su problema de aguas negras es de 6 meses. El invierno es como cuando jalan una cadena. En el invierno limpia todo el río. Se limpia todo eso, pero no debería ser. Y deberíamos tratar todas las aguas, todas, y sobre todo
la parte, digamos, norte del país, donde tenemos todos los acuíferos Barba y Colima, que los estamos contaminando todos los días desde hace décadas. No es una cuestión de que este año empezamos, no, llevamos décadas con ese problema. Y claro, como decía Saúl de la curva de Gauss, cuando llegamos a la colita y empezamos a ver que ya empieza a salir el problema, es porque eso empezó aproximadamente hace 80 años, que es lo que dura más o menos, se estima que llegue el agua. Desde entonces estamos con ese problema y no hemos hecho nada, y aún no hemos hecho nada. Don Jorge Manuel Dengo, un visionario, ¿verdad?, me decía hace como 25 años que tuvimos la oportunidad de conversar de estos temas, que en el ICE ellos tenían siempre claro, el ICE viejo, ¿verdad?, que todas esas aguas de la zona de Orosi eran para abastecimiento de agua. O sea, que ellos las iban a aprovechar para generar electricidad en su momento, porque no se ocupaba todavía, pero que ellos siempre la visualizaron que ese era el agua de toda esta zona. Incluso ellos hablaban de San José y Heredia, ¿verdad?, no se conocía tanto de los acuíferos. Y él decía, porque es zona protegida, agua de muy buena calidad, cruda, que hay que tratar, sí, pero poco, y a una altura que puede llegar por gravedad. Entonces nosotros siempre tuvimos claro eso, porque a veces que te doy el agua, que no te doy, por lo menos en el ICE antiguo, viejo, nosotros lo teníamos claro. Esa visión de país es la que yo hablo, que tiene que tener el rector, ¿verdad? O sea, ¿para qué son las aguas? Los usos de los ríos. Hay una clasificación de usos del río, entonces en cierta parte el río debería, su uso es para producir agua, entonces ahí no se permiten otros usos. Conforme va bajando, pues el río se podrá usar para riego, para otras cosas. Ese tipo de cosas, alguien tiene que estar viendo en ese país la planificación urbana, ¿verdad?, que no entre en contradicción. No hay nadie en eso. Bueno, es que todo anda muy suelto. Alguien me preguntaba hace unos días y yo le decía, mire, planes reguladores, primero hay muy pocos aprobados, pero yo por lo menos le decía a esta muchacha 3 problemas. 1, los planes reguladores son como una foto de futuro, ¿verdad? Entonces viene el plan regulador y te pinta una foto de cómo quiere verse el cantón, no dice cuándo, pero alguien puede llegar mañana y decir, mire, usted en esta parte fijó una densidad máxima de tanto, bueno, yo cumplo, voy a desarrollar toda esta parte, y viene la municipalidad o lo quien sea y dice, bien, pues yo no tengo el agua no tengo las escuelas, bueno, pero su plan regulador no lo dice, no es por etapas, primero. Por otro lado, no ha aparejado con un plan de inversiones. Eso es una buena intención, pero si no hay un plan de inversiones aparejado, eso no se puede hacer. Por ejemplo, en algún lugar, me acuerdo en Tamarindo, que hay un bulevar lindísimo que iba a entrar. Bueno, pero eso hay que comprar esos terrenos y hay que construir ese bulevar. En el plan regulador usted lo puede tener, pero ¿cómo lo hace en realidad? Y por otro lado hay incongruencias. Llegas al límite de un cantón y el uso del suelo es uno, y pasas en la frontera del cantón y en el otro cantón es otro. De nuevo las incongruencias. ¿Y dónde se incorpora toda esta protección de cuencas, de acuíferos, ¿verdad?, la variable ambiental en estos planes reguladores, pero en forma efectiva, ¿verdad? Entonces sí, en el país tenemos recurso hídrico mucho, ¿verdad? Claro, no está siempre cuando lo ocupamos, a veces hay tiempos que no hay, entonces hay que prever para esas épocas, y a veces tampoco lo tenemos donde lo ocupamos. Hay zonas costeras con poco recurso y sobra en otra zona, entonces en el tiempo y en el espacio no es uniforme. Bueno, pero ahí es donde viene, y por eso alguien decía, bueno, pues que el agua es gratis, sí, es gratis allá, en el río, vaya, cójala allá. Sí, usted la quiere en su casa, 24/7, de excelente calidad, con excelente presión, etcétera. Bueno, ese costo es el que se cobra en las tarifas, ¿verdad? Por el recurso en sí no se cobra nada, ¿verdad? Eso en agua potable, y en alcantarillado sanitario nos falta muchísimo por hacer. Por ejemplo, en el sistema metropolitano se está haciendo, porque todavía están terminando un proyecto de saneamiento, pero falta dinero para completar las interconexiones entre las casas, las redes de las casas, externas a las casas, y los colectores. Sin eso, el proyecto no va a lograr el objetivo, falta eso. La planta de tratamiento es primario nada más, hay que llevarlo a tratamiento secundario. El Ministerio de Salud, que es el del reglamento de vertidos, negoció con el AIA, bueno, tampoco lo podemos hacer de un día para otro. Usted me va a cumplir, le voy a dar 20 años, le voy a dar 20 años para que usted llegue a cumplir el reglamento de vertidos. Eso fue en el 2005, se cumple en el año entrante, y para eso se ocupa que la plata ya tenga el tratamiento secundario, y no lo tiene, ni tiene el financiamiento. Ni se está pensando.
Por eso yo al nuevo presidente ejecutivo de la AIA, que no tengo el gusto de conocerlo, pero bueno, me han dado buenas referencias, yo lo que le digo, usted tiene que enfocarse en 3, 4, 5 cosas importantes. Si le hablan de 400 proyectos, mentiras que no va a hacer, se va a diluir, ¿verdad? Enfóquese en resolver estos problemas. No es con ese atraso que tenemos de 80 años, ¿verdad? Claro, le juren estos proyectos, bueno, de emergencia, etc. Está bien, tiene que atenderlos. Pero si va a pensar en un mediano plazo, piense en el proyecto Rossi, ¿verdad? Que para efectos de, ahora anda por $600 millones y es el futuro de toda esta zona, no solo San José, de ahí va a depender también Paraíso, Cartago, Oriamono, e indirectamente La Unión y Acerrí. Bueno, si tiene que... Si es una ampliación. Sí, es otra tubería aparte, una segunda fase, por 2.500 litros por segundo adicionales para cubrir los próximos 25 años de toda esta zona. Vale, ahora se habla de $600 millones, de los cuales... Está en papel, está en proceso. Había una aprobación del BESIE por casi 400 millones, pero el AIA tenía 2 años para cumplir una serie de condiciones y no las cumplió. Entonces ese crédito ya se desobligó. Hay que volver a pasar por todo ese trámite de aprobación del banco, y una vez que esté el banco y eso lleva esas condiciones, mi estimación es que si ya se le da prioridad, se empiezan a adquirir los terrenos y servidumbres, etcétera, lo podríamos tener allá en el 2030, 2031, por allá, pero hay que empezar ayer, ¿verdad? Y esa es una prioridad que... Pero en eso que está diciendo Saúl, Rolando, los de aquí, los de la meseta central, entre comillas, importamos el agua, viene desde Orosi hacia nosotros, ¿verdad? No es que nosotros la estamos produciendo acá. ¿Qué pasa en Guanacaste? ¿Es que no hay, o es que hay que importarla, entre comillas, de algún lugar cercano? Porque es válida tu preocupación, la que presenta Saúl dentro del agua que ocuparemos para dentro de los próximos 25 años. Pero de alguna manera la estamos recibiendo aquí en la meseta central, pero en Guanacaste, que es eterno ese problema, y recuerdo haber tenido aquí al exministro del MINAE, de Luis Guillermo Solís, al señor Arauz, que era ministro de Agricultura, y a la señora Astorga, que era directora de Acueductos Alcantarillados, hablándonos de que ya había quedado listo en aquella administración, que había que sacarlo a concurso, ¿verdad?, para el desarrollo. Agua para Guanacaste, creo que se llamaba el proyecto. Pacume. Agua para Guanacaste fue que se la cambiaron en esto, ¿verdad? Sí, hicieron, pero no fue que este gobierno le aportó nada, sencillamente nada más cambió el nombre, pero desde la época de Luis Guillermo, Pacume viene, y ¿qué ha pasado? Tal vez un pasito para atrás. Todavía más. Saúl decía que tenemos mucha agua, pero no la tenemos siempre en los mismos lugares y en los mismos tiempos. La genialidad del proyecto Arenal Corobicí, que después se le agregó la planta Sandillal, es que toma el agua del lado Atlántico y la traslada al lado Pacífico, a la provincia de Guanacaste, y produce una gran cantidad de energía hidroeléctrica. Pero además, también en la época de los años 80, el Senara agarra esas aguas y produce el distrito de riego, y entonces agarramos mucha de esa agua para producción agrícola. Pacume es una idea también de poco más adelante de eso, que lo que pretendía era agarrar esas aguas que se estaban tirando al mar, al día de hoy se siguen tirando al mar. Una parte se coge para riego, pero es una parte pequeña, y más bien encauzarlas para producir más cantidad de tierras con riego, agua potable, 2.5 metros cúbicos o 2.500 litros por segundo para agua potable, y además producir alrededor de 9 megavatios en una pequeña central hidroeléctrica. Eso es Pacume. Pacume fue diseñado en el último gobierno de don Oscar Arias, ahí se hizo la factibilidad. En el gobierno de doña Laura no se hizo nada, en el gobierno de don Luis Guillermo se retomó, y la idea era ya sacarlo adelante porque es un proyecto importante. Porque he oído que hasta, no recuerdo si las cifras eran $400 millones o un poco más. $458 millones. Sí, correcto. Y ya están aprobados, están ahí. Fueron aprobados en abril
del 2022 en la Asamblea Legislativa. Sí, que hay que buscar quién desarrollara el proyecto. Correcto. Está aprobado el impacto ambiental, hay una serie de otros pasos que se han dado, pero no se ha terminado de concretizar, no se ha terminado de aterrizar. ¿Y quién debería hacer eso? El proyecto como tal... Nos vamos como muy inútiles. Exacto. El proyecto como tal le pertenece al Senara, porque es el dueño de las aguas, digámoslo así, parcialmente. Pero el problema es que las aguas también las suministra el ICE. Y también el AIA sería el que potabilice esos 2.500 litros. ¿Cómo hacerlo? Si con una sola planta muy grande, o con varias plantas, o llevando las aguas en conducción a través del... De nuevo, falta la rectoría que diga, ok, pongámonos de acuerdo y hagámoslo. Eso fue lo que se iba a hacer al final de la administración del doctor Arias. Desgraciadamente se paralizó y no se hizo, y al día de hoy no se ha hecho. Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Bueno, porque no existe esa unidad, llamémosle así, unidad ejecutora, que arme todo el paquete y que diga, ok, ahora sí, tenemos los diseños, con pequeños ajustes que siempre hay que hacer, tenemos las tierras, tenemos el financiamiento, ya podemos ir al banco a pedir el financiamiento. Yo creo que ya lo tenemos y ya estamos pagando intereses, porque en el momento que te lo apartan, te empiezan a cobrar intereses. Ese crédito, como le digo, fue aprobado al final del gobierno de don Carlos Alvarado, en abril del 22. El crédito es como de 400 millones del BESI, y la contrapartida también la pone Hacienda, ¿verdad? Senara es el órgano ejecutor. A mí la concepción original del proyecto me gusta, ¿verdad? ¿Cuál es la concepción original? Bueno, viene el agua, igual que hoy, viene el agua hasta el sur de Cañas, y ahí se iba a hacer, o se planea hacer un embalse, ¿verdad? Embalse que es Río Piedras, que le llaman, que es donde se podría generar algo de electricidad. Y de ahí ya existe, en esa zona existe un canal que se llama el Canal del Oeste, que va hasta la zona donde está Catza y todas esas áreas. Bueno, la idea es ampliar ese canal del oeste, ¿verdad? Y llevar 20.000 litros por segundo al otro lado del Tempisque. O sea, en estos momentos ese canal se queda, digamos, en la margen izquierda, que se llama, o dijéramos al lado este de Guanacaste. Entonces la idea es pasar 20.000 litros por segundo al otro lado. De esos 20.000 litros por segundo, 16,5 metros cúbicos por segundo son para riego, 200 kilómetros de canales grandes y más pequeños, ¿verdad? 200 y resto, para riego. Hay 1.500 litros por segundo, 1,5 metros cúbicos por segundo, para la parte turística. La idea original del Senara es, en 3 o 4 puntos altos, mediante bombeos, llevar esa agua tal y como viene. Además que hay una hotelería enorme ahí. Y dejarla en puntos altos y decirle al sector privado, bueno, aquí está el agua, de aquí para allá usted la baja y hace la infraestructura para riego de campos de golf, lo que sea. 1.500. Y 2.500 o 2.000 litros por segundo para agua potable. ¿Cómo pensaba el proyecto original? Bueno, la llevó por los canales, entonces el Senara, a costa de este proyecto, el país, porque es el que lo está pagando, estaría haciendo toda la parte que es captación, conducción, porque le llevaría el agua a la IA hasta cerca de Nicoya, de Santa Cruz, claro, en posibles 4 puntos, y se la dejaría ahí en sus canales. Aquí está el agua. Exacto. A partir de ahí, el AIA la capta, la tiene que tratar y la distribuye. Ese era el pacumio original, que para mí tiene todo el sentido. Cuando empiezan a hablar de una sola plantota ya por Palmira, ya no me hace sentido. ¿Por qué? Primero, porque la planta no se ocupa toda ya. Ni todas las zonas de Guanacaste tienen esa necesidad. Y de Palmira a Nicoya, para poner ejemplo, hay 50 kilómetros. Y eso está eso pareciera que está en porque ese dibujito reciente nadie lo conoce, no ha sido público. Se dice que se quiere una plantota ya en 2 etapas en Palmira, una planta que costaría 80 millones de dólares. El Senara, eso lo tiene el Senara. Pero ahí es donde uno dice, bueno, ¿y él allá qué ha participado? ¿Cuál es su opinión? Van a construir una plantota que cuesta un montón, ¿y quién la opera y mantiene y para qué? Porque ¿cómo lleva las aguas de ahí a Nicoya, por ejemplo, que está a 50 kilómetros? Esas impulsiones, esas tuberías por bombeo, valen una millonada. Entonces ahí es donde uno viene y dice, Guanacaste, sí, hay zonas con problemas, pero también hay muchos recursos, no necesariamente en acuíferos como costeros que se contaminaron. Correcto. Por lo que me estás diciendo y por lo que veo que está sucediendo con este tema,
en la próxima campaña electoral los candidatos van a ir a ofrecer agua a Guanacaste de nuevo. Bueno, yo pensé, una vez más. Yo pensé que don Rodrigo Chávez, el 25 de julio del 2022, cuando fue a Guanacaste, yo pensé que iba a decir, mire, ahora vamos con todo, vamos a desarrollar Pacume. En realidad lo que hizo fue pararlo, porque él tenía sus dudas, algunas pueden ser muy legítimas, pero ya han pasado 2 años y Pacume no se mueve. Tenemos el crédito aprobado, no se han cumplido las condiciones para el primer desembolso. Ahí hay 11 millones en ese crédito para consultoría, para que le apoyen todas estas cosas que necesita el Senara, pero ni los términos de referencia para esa contratación han hecho. Vale. Entonces hemos perdido 2 años. Y hay algunos otros proyectos también, aparte de estos que has mencionado, hay algunos que estén también pendientes, ya sea del ICE para energía o ya sea para la distribución del agua para la salud de los costarricenses. El AIA tiene muchos proyectos que están muchos en papel, algunos en prediseño, otros en diseño, pero de nuevo no cuentan con todo el recurso para poder desarrollarlos, no solo financiero, sino también técnico. Eso no es problema, se puede contratar, se puede tercerizar, se puede hacer muchas cosas para acelerar, pero si no existe, y vuelvo siempre a lo mismo, no existe una unidad ejecutora, una cabeza que diga qué va primero y qué va después, y le asigne los recursos para ver cómo lo hacemos, pasa lo de Pacume, pasarán las administraciones, ya no siquiera los años, las administraciones, y no se hace nada, porque no se le asignan los recursos. Caso de Pacume, como hablábamos hace un ratito, tenemos varias instituciones, no hay una unidad central, no hay una cabeza que organice todo eso y que articule y que diga, ok, esto le toca a usted, esto le toca a usted, la planta va a ser como la idea que planteaba Saúl, que es la que teníamos originalmente, llevemos el agua hasta los sitios y después, me acuerdo que en una reunión que tuvimos en Cañas, se reunió a toda la gente, se reunieron los inversionistas, se reunieron los hoteleros y se les dijo eso. Mire, nosotros le podemos poner el agua aquí, aquí y aquí. Ahí mismo dijeron, ¿cuánto hay que poner para bajarnos? Porque no podemos desarrollar nuestros hoteles, no podemos desarrollar tienen los terrenos, tienen los planos. Si no desarrollamos esto, la población no tiene trabajo. Si desarrollamos esto, la población va a tener trabajo y además va a tener agua potable. Es una unión de cosas. ¿Cuánto ha pasado desde entonces? Y ese Pacume arrancando, si arrancara, soñemos, que arranca mañana. ¿Cuántos años lleva? Porque nos decías que la ampliación de Orosi podría estar para el 30-31 arrancando. Pacume, parecido es que, vamos a ver, Pacume tiene partes ya diseñadas, ¿verdad? Pero partes que son proyectos de 5 o 6 años. Por supuesto, sí, porque faltan terrenos. Pero arrancando no es tanto tiempo. O sea, mire, arrancando tienen que empezar, como les digo, por esos términos de referencia, tienen que adquirir terrenos, todavía les falta bastantes terrenos, ¿verdad? Y tienen que organizarse para ver cómo van a hacer las obras, hay que hacer licitaciones, son licitaciones internacionales, y esas obras propiamente... El tema de expropiación sigue siendo un problema. Bueno, ya resolvieron algunas partes muy difíciles, que era como el tema de la loma de Barbudal, que el tema hubo que hacer hasta un cambio de ley, eso ya está resuelto. Pero si usted le pregunta al Senara, por lo menos en alguna oportunidad que le preguntan, es que no tenemos ni un abogado para hacerlo, esto es así, no va a caminar. O sea, jugando de casita no se maneja un proyecto de ese tamaño, ¿verdad? Es un proyecto muy grande. Ahora, yo quiero retomar algo, porque el presidente tenía una preocupación por el tema tarifario. Yo, la verdad, tal vez no lo entendí, porque él decía es que los grandes consumidores van a pagar cualquier cosa. Bueno, pues eso es un tema tarifario, cóbreles caro, como el AIA. De 0 a 15 metros cúbicos usted paga cualquier cosa. Pero de ahí para arriba la tarifa... El agua comercial es más cara. Y va disparada la tarifa. Entonces, si usted quiere que los grandes paguen más, cóbreles más. O sea, es un tema... Eso no debería ser un problema. No debería ser un problema, pero los pequeños agricultores, que es el fin del proyecto, los parceleros, etcétera, usted no les puede poner una tarifa carísima, porque entonces no se van a pegar al proyecto de riego, porque ya no sacan sus costos. Los proyectos de riego, ¿verdad?, en el mundo, ¿verdad?, en nuestro mundo no desarrollado, son como los proyectos de alcantarillado cuando usted quiere tratamiento. Siempre tienen que tener un apoyo del Estado. Por ejemplo, Estados Unidos hace 50 años pasó lo que llaman ellos la ley del agua limpia, Clean Water Act. ¿Para qué? Para que el gobierno federal apoyara a los estados, y estamos hablando de Estados Unidos,
para que pudiera haber alcantarillado con tratamiento, porque eso, si usted lo manda a tarifas, es carísimo, no da, es la tarifa para operación y mantenimiento. Igual la Unión Europea. Entonces nosotros aquí no podemos... El Estado tiene que subsidiar mucho de eso. Claro, y la Unión Europea, por eso España tuvo... Y es válido que el Estado subsidie ese tipo de trabajos. Claro, es la parte... Por eso yo digo, este proyecto tiene un componente social, de seguridad alimenticia y de trabajo, que eso va a costa del Estado. Que quiere cubrirse de que los grandes no quieran aprovecharse de eso, póngale una tarifa. Entonces, ese tipo de cosas es donde uno dice, pareciera que falta ver desde arriba el problema. Y hay sitios en el mundo, en África o en el Medio Oriente, donde es más barato un litro de gasolina que un litro de agua. Claro. ¿Verdad? Así es. Entonces, se nos fue el tiempo. ¿Cómo se nos fue el tiempo? Sí, nuevamente nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Siempre pasa lo mismo. Esto es noche sin tregua. Esto del agua también es una lucha sin tregua. Pero creo que ha sido fabuloso porque con la claridad y la sencillez que ustedes han explicado el tema, creo que para el televidente de Noche sin Tregua queda muy claro el mapa y sobre todo el problema que estamos teniendo ante la carencia de políticas públicas y sobre todo de hacedores para poder tener estos proyectos y una mejor situación para los costarricenses. Así es. Gracias, Rolando. Con muchísimo gusto. Y gracias, Saúl. A la orden. Gracias. Y a ustedes las gracias. Los espero en 8 días en otro capítulo más de La Política con P mayúscula. Hasta tanto, un fuerte abrazo. Ya a la venta. El nuevo libro del politólogo Claudio Alpizar Otoya, Gobernabilidad y Gobernanza. Fuentes del desarrollo democrático de la nación. El motor de la estabilidad. El país avanza, sin ella se estanca. Gobernanza, la voz de todos. Empodera, une y transforma. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 2273-1473. 2273-1473. Consíguelo ya mismo en Editorial Jade. En Copelesca Almacenes, le invitamos a conocer los medios por los cuales usted puede realizar sus compras, cotizar o consultar sobre los productos con la facilidad y comodidad que solo sus almacenes Copelesca le ofrecen. Visítenos en cualquiera de los almacenes físicos. No se mueva de su casa y realice sus compras desde el almacén virtual. Contáctenos directamente desde donde usted se encuentre por medio de la línea de WhatsApp 8668-2222. Copelesca Almacenes. Soluciones para todas sus necesidades en un solo lugar. Café y palabras, porque la política sí importa. De lunes a viernes a las 10 a.m. Sintonícenos ahora en ticavisiontv.com/señal-radio. ticavisiontv.com/señal-ticavisión. Descargue el app para iPhone y Android. Ticavisión Radio. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.